De nuevo, muy buenas tardes para todos y primero que todo les damos las gracias a la profesora Laura del Río por participar en nuestro seminario. Esta es la segunda jornada de este semestre y por todos los participantes que están acompañándonos en este momento. La profesora Laura del Río es profesora de matemáticas y magíster en tecnología informática aplicada en educación por la Universidad Nacional de La Plata, en la cual actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería y como integrante de la Unidad de Investigación de las Ciencias y miembro del Instituto GeoGebra de La Plata. Fue docente en diversas escuelas secundarias públicas en Argentina. También ha dictado talleres y cursos de formación continua a docentes vinculados al uso de la tecnología digital en educación, principalmente en el uso educativo de GeoGebra. Profesora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estamos aquí para escucharla, para compartir y quiero comentarles que la profesora, dentro de su metodología, si alguien tiene alguna pregunta, digamos, qué hacer, la puede hacer, puede levantar la mano y con mucho gusto la profesora estará pues dispuesta a aclarar alguna duda si es necesario. Y de todas maneras, al final, pues haremos una especie de resumen de la charla y continuaremos pues con algunas preguntas más. Entonces, profesora, bienvenida una vez más y somos Gracias. todo oídos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por conectarse y por interesarse en esta temática. Voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver, ¿ahí ya se está viendo? Ya. Perfecto. Bueno, eh, la idea de la charla es hablar un poco del rol de GeoGebra, que es un software libre para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en el estudio de una parte especial de la matemática que es la dependencia entre variables. No sé si los presentes están familiarizados con el software o no. Si alguien me quiere contar algo o levantar una mano o algo. Bueno, lo voy mostrando y cualquier cosa me preguntan si no lo conocen y por ahí digo algo asumiendo que sí, me pueden interrumpir, no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, me voy a sentir menos solita. Bueno, esta es una herramienta principalmente de geometría dinámica, que una de las cosas que permite hacer es buscar invariantes en las construcciones, cosas que para una cierta construcción se mantengan siempre igual. Un primer caso que podemos ver es el estudio de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es un invariante que conocemos desde la escuela primaria, que si tenemos un triángulo cualquiera, lo que voy a hacer ahora es una construcción muy sencilla de un triángulo cualquiera. ¿A qué me refiero con un triángulo cualquiera? Que lo puedo deformar. Esto es una diferencia que si uno trabaja con lápiz y papel no puede hacer esto, ¿no es cierto? Acá tenemos la posibilidad de explorar infinidad de triángulos con una sola construcción. Y tenemos herramientas, por ejemplo, que nos permiten medir los ángulos. Entonces, con esta simple construcción, la voy a poner en pantalla completa un poquito para que se vea mejor, podemos estudiar qué pasa con la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Una cosa que podemos hacer aquí es agregar un texto y sumar esos ángulos. Vamos a sumar, vamos a poner el ángulo que el programa llamó alfa, el ángulo que llamó beta y el ángulo que llamó gamma, y calcular la suma de esos tres valores. ¿Alguien abrió el micrófono para decir algo? Más, quiero poner los tres más beta, más gamma. Fíjense que con muy poquitos pasos en esta construcción, perdón, estoy teniendo un problemita técnico acá. Se me va el cursor para donde quiere.
Lo que quiero hacer es agregar una casilla vacía con la suma de los tres ángulos adentro. Sí. Hago clic y no me toma el clic. Dificultades que ocurren cuando uno está en vivo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá OK y lo volvemos a abrir. Bueno, no, se trabó totalmente. Vamos a hacer otro intento. Vamos a poner un texto, entonces, una casilla vacía. Se me toma. No, estoy tratando de hacer clic aquí y no me está dejando. Si me dan un segundito, lo voy a hacer aparte. Voy a abrir la aplicación. A ver si aquí no tengo este problema. Entonces, hacemos un triángulo cualquiera, como habíamos hecho anteriormente, y con esta herramienta mediamos los ángulos. Acá me va a ser más fácil todavía, porque directamente puedo escribir en la barra de entrada alfa más beta más gamma, y aquí se puede ver que esto da 180 grados, y lo que nos permite el programa de geometría dinámica es variar los ángulos y ver que da siempre 180, que no es una particularidad. Se me ha borrado lo que calculé anteriormente, así que lo voy a volver a poner. A ver si ahora no se me borra. Ahí quedó, el ángulo es de 180, y lo que puedo explorar con una construcción que me llevó 2 pasos, más allá del inconveniente técnico de la aplicación que tenía abierta antes, poder explorar que por más que yo vaya cambiando esos ángulos, la sumada siempre es 180. Esto es lo que le llamaríamos un invariante, ¿no? Es una cosa que se va a cumplir en todos los casos, y acá lo puedo estudiar en una infinidad de casos sin hacer diferentes dibujos o diferentes construcciones. Con una sola construcción puedo llegar a esa conclusión. Pero ¿qué pasa? A veces hay cantidades que justamente no son invariantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos estudiar la suma de los ángulos interiores en un polígono de n lados? En este caso yo puedo poner un deslizador. Lo voy a hacer con un polígono regular para empezar, y uno después podría ir tomando polígonos irregulares también para ver qué pasa. Pero para el ejemplo tomemos un polígono regular de n lados. Para eso me construye este deslizador. Y vamos a tomar la herramienta polígono regular, 2 vértices, y le vamos a decir que queremos que tenga n lados. De esta forma, puedo con el deslizador ir construyendo o modificando la construcción para tener distintos polígonos. Podemos medir entonces los ángulos interiores, y en este caso, bueno, lo que va a pasar, no puedo hacer la suma como hice antes, porque a medida que mueva el deslizador aparecen ángulos nuevos. Entonces, ¿cuál es el que sumo? Pero lo que podemos observar en esta nueva construcción es que todos estos ángulos van a ser iguales entre sí, que justamente parte de la definición de polígono regular, y, y van a ser, ¿cuántos? N, ¿no? En este caso son 12 lados, voy a tener 12 ángulos. Si tengo 10 lados, voy a tener 10 ángulos. Entonces yo podría calcular la suma, en lugar de sumando uno por uno, multiplicando uno de estos ángulos por 10. Entonces, en este caso voy a tomar, a ver, el primero de la lista. El primero de la lista tiene este nombre, epsilon. Entonces podemos calcular aquí n multiplicado por epsilon. Esto me devuelve un valor, y lo que podemos ver es que ahora sí depende de la cantidad de lados el ángulo. Entonces, esto nos permite justamente estudiar la dependencia. Yo podría embarcarme, gracias a esta construcción, que nuevamente es una construcción muy sencilla de muy poquitos elementos, en estudiar cómo depende el ángulo de la cantidad de lados. Y bueno, llegar a alguna conclusión, como la fórmula que nos dan desde chiquitos, como si fuese una fórmula para calcular la medida de los ángulos interiores. Esta era la segunda pantallita que tenía en mi libro. Bien, problemas de este estilo hay muchísimos.
uno de los primeros que he encontrado y que lo suelo poner en las presentaciones que hago, es este que ha presentado Arcavi ya en el año 2000, antes de que exista GeoGebra, incluso para utilizar con otros programas de geometría dinámica. Es un problema que, bueno, que me gusta mucho porque tiene un montón de aristas para estudiar. Lo hemos trabajado muchísimo en cursos de capacitación docente y también lo hemos trabajado con chicos de educación secundaria, de segundo año, que aquí en Argentina los alumnos de segundo año de secundaria tienen 12 o 13 años y ha dado muy buenos resultados porque les permite realmente a los chicos explorar y aprender a partir de esa exploración cuestiones que tienen que ver con las funciones, ¿no? En matemática, que es justamente el objeto matemático que nos permite estudiar la dependencia entre variables. El problema, bueno, no está exactamente igual que en el artículo de Arcavi, lo hemos ido modificando con el tiempo para agregarle otras preguntas que no están en el artículo original, así que esta es una versión que ha surgido con el tiempo de ese mismo problema. Tenemos un triángulo isósceles cuyos lados miden 5 centímetros y las preguntas son si varía el área del triángulo cuando se modifica la base, cuál es el área si la base mide 5, 6 o 15, qué valores puede tomar la base, para qué medidas de la base el área mide 4 centímetros. Ahora vamos a ir abordando todas estas preguntas, pero lo primero que me gustaría mostrarles es la construcción que tenemos que hacer para poder estudiar este problema. Nos dicen entonces como dato que el triángulo es isósceles, o sea que tiene dos lados iguales, y que esos lados iguales miden 5 centímetros. No tenemos información del tercer lado. Entonces, una manera posible, hay muchísimas, pero una manera posible de construir esto es hacer un punto y una circunferencia de radio 5 con centro en ese punto, tomar dos puntos sobre la circunferencia y trazar el triángulo que tiene como vértices el centro y esos dos puntos. Con esto nos garantizamos que estos dos lados, por ser radios, midan 5 y moviendo estos dos puntos podemos ir viendo qué pasa cuando modifico la longitud del tercer lado, el que puede ser diferente, con el área, ¿no? ¿Qué le va pasando al área? Aquí tenemos un cartelito que nos va diciendo el área. Entonces aquí podemos ir respondiendo estas preguntas. Bueno, por empezar podemos ver que efectivamente si modificamos la longitud de la base, el área se modifica, ¿no? Esa es la primera cuestión que nos preguntaban. ¿Cuál es el área si la base mide 5? Para eso simplemente tengo que asegurarme de poner los dos puntos a 5 unidades de distancia, anda más o menos por acá, así que el área es aproximadamente 10,85. Si la base mide 6, andaremos por los 12 unidades cuadradas de área. Y la tercera pregunta es si mide 15. Gracias a esta construcción podemos visualizar con bastante facilidad que la base no puede medir 15. A lo sumo puede medir 10, ¿cierto? Entonces, lo que me están preguntando acá es algo que no se puede responder, porque no puedo construir tal triángulo. Entonces esto nos lleva directamente a la idea de dominio, ¿no? El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente y muchas veces en lo que es la enseñanza tradicional de las funciones se le da un enfoque más algebraico, más de decir, bueno, tengo una fórmula que representa la función y bueno, hay valores de x que pueden reemplazarse y valores de x que no. Y a mí me parece que en este problema se puede abordar ese mismo concepto, pero con mucho más sentido, ¿no? De acá, bueno, ¿por qué el área no? ¿Por qué la base no puede medir 15? ¿Es simplemente porque no lo puedo reemplazar en una fórmula? No, es porque, en este caso, porque no puedo construir un triángulo con esas características. No existe un triángulo con esas características, y entonces a partir de aquí podemos introducir la idea de dominio. Es justamente a lo que apunta la tercera pregunta. Bueno, está, no puede tomar cualquiera. ¿Cuáles sí puede tomar? Entonces aquí, gracias a nuestra construcción, podemos darnos cuenta que tan cercano a 0 como queramos y hasta 10, pero no más de 10. Este de para qué medida de la base el área mide 4 centímetros es una pregunta que parece muy inocentona, pero trae sus discusiones cuando lo implementamos en el aula, porque todo depende, la respuesta, de en qué lugar de la construcción está el estudiante o el usuario. Porque si tiene un ángulo así muy obtuso, muy abierto, va a responder, lo va a poner por acá a los 4 centímetros y va a responder algo cercano a 9,8.
pero otros alumnos por ahí estaban trabajando acá y van a dar otra respuesta, porque por acá el área también les va a dar 4, ¿cierto? Entonces, estos otros estudiantes van a responder 1,62. Esto nos ha pasado muchísimas veces y aquí aparece el debate. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Por qué? ¿Hay más de una respuesta? Y también esto nos conduce a poder formalizar la definición de función, porque en la pregunta anterior, cuando uno tenía una cierta base, el área quedaba unívocamente determinada, pero al revés no. El área puede estar relacionada con más de un valor de la base. Y bueno, luego las últimas dos preguntas, a medida que el lado aumenta, el área aumenta, disminuye, se puede ver que primero va aumentando y que después va disminuyendo, y que eso hace que hay algún valor que hace que el área sea máxima. No me quiero extender mucho más con este problema porque se me va a acabar el tiempo, pero sí pasar algunas reflexiones, ¿no?, sobre este problema. ¿Qué es lo que nos permite? Voy a agrandar un poquito la letra. ¿Qué nos permite estudiar este problema? Que por supuesto que se podría hacer con lápiz y papel, pero no tendríamos la flexibilidad de la exploración que tenemos con GeoGebra. Nos permite entender que existe una relación entre longitud de lado y área del triángulo. Nos permite, como decía antes, otorgar sentido al concepto de dominio. Entender que para cada valor de un lado hay un único valor del área, o sea que podemos decir que el área es función del lado, pero al revés no, porque para un valor del área puede haber más de un valor del lado. Nos permite incorporar el registro gráfico para visualizar esto de que primero crece, después decrece, porque eso no lo hice en la construcción anterior, pero podríamos hacerlo rapidito. A ver. Porque una cosa que podemos hacer, me voy a abrir otro, ahí se me abren los controles de la plataforma. Vamos a abrir uno nuevo acá, así lo podemos hacer bien rapidito. A ver, vamos a abrir uno nuevo, no guardar. Decíamos que para hacer esto, tomábamos una circunferencia de radio 5, dos puntos sobre la misma, y hacemos un triángulo. Esto es lo mismo que tenía hecho en el libro de álgebra que estaba mostrando. Entonces, una manera de visualizar esto de que primero crece y después decrece el área, lo podemos estudiar generando lo que le llamamos un punto dinámico. Un punto que nos permita poner en la primera coordenada la longitud de este segmento BC, que si miramos acá, el programa le asignó el nombre A, y el valor del área que está guardado en la variable T1. Y este punto dinámico, que en este momento no lo tengo visible porque la variable i vale 12 y algo y no me da el zoom, así que haciendo un poquito de zoom out me aparece acá este punto D, le podemos activar el rastro, ¿cierto? Y moviendo, variando la longitud de la base, podemos visualizar sin escribir ninguna fórmula la gráfica de la función. Entonces podemos introducir el registro gráfico para poner en evidencia todas estas cosas que fuimos como viendo desde el punto de vista de la exploración, esto de que primero el área aumenta y después disminuye, que existe un máximo, que la cosa está definida para valores de X entre 0 y 10 y no más allá de ese rango. Que cuando ponemos un valor del área tenemos dos y no más que dos soluciones para el valor de la base. Entonces, aparece el registro gráfico no solamente como un objetivo, que también eso es una crítica que se le suele hacer a la enseñanza tradicional, que la gráfica es un objetivo en sí mismo. Yo hago todo esto para llegar a la gráfica. No, la gráfica me sirve para responder cuestiones del problema que estoy estudiando. Estábamos por acá entonces. Bueno, la gráfica nos permite también estimar el valor de ese máximo y también nos permite el programa GeoGebra considerar otras variables que pueden resultar relevantes para el problema. Esto hay una didacta aquí en Argentina que se llama Andrea Novembre, que bueno, ella y su equipo, una de las cosas que plantean cuando estudian la enseñanza tradicional de las funciones es que muchas veces es el docente el que le dice a los alumnos estudiar tal variable en función de tal otra, y no son habitualmente los estudiantes quienes deciden cuáles son las variables que importan.
Y una cosa que nos ha pasado también reiteradas veces con este problemita, que por eso me parece tan interesante, es que, por ejemplo, hay estudiantes que ubican el triángulo de esta manera, haciendo coincidir uno de los lados con el eje X, por ejemplo. Y estos estudiantes lo que se dan cuenta es que el máximo del área se alcanza cuando el triángulo es rectángulo, porque lo tienen ubicado así, porque así se les ocurrió, les nació hacerlo, aprovechando los ejes coordenados. Y acá lo que se ve claramente es que la base, en este caso, mide siempre 5 y la altura va a estar dada por la altura a la que se encuentra este punto. Y el punto más alto al que puede llegar es 5 cuando está en el máximo. Entonces uno puede decir, bueno, entonces capaz que era más interesante estudiar el problema en función de este ángulo, en lugar de estudiarlo en función de este lado. Y eso es muy fácil de lograr a partir de la construcción que ya tenemos hecha, quiero decir, sin hacer otra construcción, porque, ¿se acuerdan cómo había medido los ángulos antes? Yo puedo estudiar aquí, ¿qué pasa? Vieron que acá había hecho un punto que me daba para la base cuánto vale el área. Yo puedo hacer lo mismo, pero poniendo el ángulo alfa aquí. Y estudiar cómo varía esa área T1 en función del ángulo. Ahora le voy a activar el rastro a este y se lo voy a desactivar a este. Y otra vez, al movilizar este punto, ¿eh? Movilizar acá, aquí podemos ver entonces la dependencia del área ya no con el lado, sino con el ángulo. Y acá podemos ver que tenemos una gráfica mucho más simétrica. Ahora el ángulo puede variar entre 0 y pi, o 180 grados, o pi radianes, como lo quieran ver, y vemos que el máximo se alcanza exactamente en el centro, o sea, cuando el ángulo es recto. Entonces eso es, nosotros nunca les propusimos a los estudiantes estudiar esa dependencia. Surgió naturalmente, ya les digo, porque alguien ubicó el triángulo así y se dio cuenta de que el ángulo podía ser también una variable interesante de involucrar en el problema. ¿Qué otras cosas podemos ir estudiando gracias a este software? O estudiando de otra manera, ¿no? Porque claro que esto se estudiaba antes de que existan los programas de geometría dinámica, pero nos abre otro nuevo mundo de posibilidades. Las funciones trigonométricas, que siempre, bueno, nos enseñan en la escuela secundaria, que, por ejemplo, la función seno nos va a dar las coordenadas y de un punto que va girando en una circunferencia de radio 1, ¿no? Entonces, con este programa podemos hacer una animación que nos muestre cómo este punto dinámico que me va relacionando ángulo con coordenada y genera esta curva clásica de la función seno, ¿no? Una curva sinusoidal. Esta es una construcción muy, muy vista, digamos, no tiene absolutamente nada de novedosa. Se puede hacer, por supuesto, a mano, es mucho más laborioso, pero se puede hacer. Y una cosa que nos permite hacer GeoGebra es, otra vez, cambiar como las reglas del juego. ¿Por qué estudiamos en una circunferencia? ¿Qué pasa si reemplazamos esa circunferencia por otra cosa? Por ejemplo, por un polígono. Esto nos lleva, por ejemplo, acá tenemos una construcción que tenemos el origen, tenemos en este caso es un cuadrado, pero después con este deslizador yo puedo cambiar la cantidad de lados, y un puntito que se va a ir moviendo, ahora cuando yo le dé play, se va a ir moviendo alrededor de ese cuadrado, así como el otro se movía alrededor de la circunferencia, ¿cierto? Y me va a ir generando, el punto D lo que me va mostrando es la coordenada Y del punto C en función del ángulo de rotación. Y podemos tener otra curva que en algún sentido se parece a la del seno y en muchos otros no se parece, ¿no? Por ejemplo, esta presenta puntos angulosos, la otra es una curva suave. También en este caso va a ser periódica. Yo en este caso hice la construcción para que haga un solo periodo, pero se podrían dejar al punto que dé varias vueltas y que vaya registrando eso. Y también podemos ir viendo qué pasa si en lugar de un cuadrado tenemos, por ejemplo, un hexágono, cómo se va modificando esa curva que registra para cada valor del ángulo, la coordenada ahí del puntito que va desplazándose por en este caso, hexágono, y así podemos ir aumentando el número de lados
Fíjense que a medida que aumentamos el número de lados, el polígono se va pareciendo cada vez más a una circunferencia y como consecuencia esta curva extraña se va pareciendo cada vez más a la del seno. Entonces esta también esto hacerlo a mano es una locura, se podría tardar una eternidad y esto es una posibilidad que nos abre GeoGebra, ¿no? De ver qué pasaría si en vez de, como ya lo sé, le cambio algo, cómo se va a comportar, cómo va a cambiar la situación y seguir estudiando la matemática explorando. Y por último, porque creo que ya estamos medio en tiempo, muestro rapidito dos problemitas más que están muy relacionados, si se quiere. Este está muy relacionado, pero es más aplicado. Yo, por ejemplo, estoy en una facultad de ingeniería y capaz que el estudio intramatemático de qué pasa con un triángulo isósceles capaz que no es tan interesante para mis estudiantes. No digo que no lo tengan que hacer, me parece que lo tienen que hacer, pero también está bueno que ellos vean que eso que uno le está enseñando sirve para aplicaciones en la ingeniería. Entonces, este problema, que lo hemos sacado de algún libro de cálculo, habla de que se quiere construir un tramo de autopista conectando un puente que estaría ubicado por acá con un enlace de peaje que se encuentra 8 kilómetros al este y 8 kilómetros al sur del puente. Y lo que me dice es que toda esta parte de 5 kilómetros aquí en el medio es pantano. Entonces construir allí, por supuesto, es más caro, ¿no es cierto? Y lo que queremos encontrar es, para que me salga más barato, eso para un ingeniero es como básico, poder optimizar esto para gastar lo menos posible en una construcción. Y es algo que un alumno de primer año, que son los que yo tengo, perfectamente pueden entender y abordar. Entonces aquí la idea es que trabajen con dos segmentos. Tengo aquí abajo tengo uno en blanco para hacerlo, pero no lo voy a hacer porque se nos va a pasar el tiempo. Pero la idea es, como construimos el triángulo y lo fuimos variando, la idea es construir estos dos segmentos, asignarles a cada uno, multiplicar la longitud de ese segmento por el costo, ¿no? En este caso en la parte del terreno pantanoso, le asignaremos el valor de 10 millones y en la parte desde el punto al que llegamos hasta el enlace de peaje lo multiplicaremos por 7, que es el costo en millones de dólares que costaría ese tramo de autopista. Entonces, con la idea del punto dinámico, poder visualizar la función costo en función de esta distancia y así poder encontrar cuál es la más barata, ¿no es cierto? Porque uno a veces los hace primero pensar a los chicos que piensan, qué es lo que ellos creen. Entonces están los que dicen, no, me conviene construir así derecho, porque entonces hago menos kilómetros y eso va a ser más barato. Y otros dicen, no, porque te conviene construir lo menos posible sobre terreno pantanoso y después llegar sobre el terreno no pantanoso, sobre tierra firme, al enlace de peaje, porque entonces construís lo menos posible en la parte más cara. Bueno, en realidad después estudiándolo pueden ver que ninguno tenía razón, sino que hay una solución óptima que, bueno, se puede encontrar con esta estrategia del modelo dinámico. Por supuesto, también se puede escribir la función y derivar, como hemos hecho toda la vida, pero es otro abordaje que me parece que le otorga mucho más sentido a estas cuestiones que a veces se estudian más en abstracto. Y el último que había preparado, también para mostrar un poquito lo que es la vista 3D de GeoGebra, este también es un problema que está en el libro de la materia en la que yo estoy en primer año en ingeniería, que tenemos que construir una caja sin tapa a partir de una lámina de cartón cuadrada. Lo que hay que hacer es recortarle las 4 cuadraditos de la punta y doblarla. Eso, para eso hicimos esta animación acá. Podemos ver acá el deslizador este, lo que me marca es cuánto le recorto. Por ejemplo, ahí le estoy recortando 0,6. Y con este otro deslizador lo que hacemos es doblar los laterales esos para formar la caja. Esto nos permite visualizar qué es lo que estamos queriendo construir. Y nuevamente uno podría, con la misma idea del punto dinámico que mostré con el problema del triángulo, relacionar ese pedacito que uno recortó, la medida, ¿no? del cuadradito que uno recortó, con el área, ¿no? En este caso, porque lo que queremos es maximizar el volumen. Entonces con el volumen hacemos medimos el volumen de la cajita, se descompartió la pantalla, me parece. Pero bueno, no importa porque estaba terminando. Poder poner la longitud del lado del cuadrado en relación con el volumen y encontrar de esa manera el volumen máximo.
Que bueno, era un poquito el compilado de ejemplos que había seleccionado para mostrar las distintas posibilidades que nos da el software GeoGebra para estudiar estas cuestiones en el aula. Así que bueno, esa era un poco mi presentación. No sé si me siguen escuchando porque como se dejó de compartir sola, Sí, capaz profesora, de... muchísimas Sí, gracias. Se escucha muy bien. Sí, profesora, muchas gracias. tuve miedo de haberme desconectado, pero bueno, me quedo No, tranquila. no, muchísimas gracias, profesora. Bueno, muy amable, eh, profesora Laura del Río, por su intervención. Bueno, antes de iniciar las preguntas, pues doy un saludo muy especial a la doctora María Camila Laguna Forero, profesional especializada en la Subdirección de Apoyo a las Instituciones de Educación Superior, que nos acompaña pues el día de hoy. También quiero comentarles que en el chat tenemos el link para que hagan pues la respectiva inscripción al, al seminario que estamos teniendo. Eh, Antes de iniciar con las preguntas, pues digamos, profesora, muchísimas gracias por mostrarnos pues el poder que tiene GeoGebra para analizar problemas que tienen que ver con matemática y con aplicaciones de la matemática, pero en donde se muestra que efectivamente, digamos, la diferencia entre una geometría, entre comillas, estática, es que aquí nos permite pues analizar problemas dando diferentes lados, diferentes, cambiando, digamos, a través de un deslizador algunas variables. Y eso permite mostrarle al joven, pues que hay problemas como el, por ejemplo, el famosísimo, pues que todos conocemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo en la geometría plana, pues es 180 grados, no importa, digamos, su tamaño, pero siempre da 180, pero el estudiante, cuando lo ve de esta manera dinámica, pues creemos que él va a ser más fácil que lo interiorice, que lo aprenda. Ese problema de los triángulos isósceles en donde hay tantas preguntas interesantes, fantástico, en donde, por ejemplo, le da sentido al dominio, le da sentido a que un lado, digamos, la base tiene que tener cierto tamaño, hasta cierto tamaño, es decir, no puede ser cualquiera. Todo esto nos dice que definitivamente el GeoGebra, el GeoGebra, este software es muy importante, ¿cierto? Por eso el título y el rol del software libre de GeoGebra en el estudio del concepto de dependencia entre variables nos muestra que definitivamente es un apoyo importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las matemáticas. Digamos, ese es un poco, creo yo, el objetivo pues que teníamos con esta charla. Eh, por supuesto que, digamos, se enmarca un poco más en el tema pues de las matemáticas, pero pues queremos mostrarle a nuestros compañeros, colaboradores, amigos que nos están acompañando en esta charla, que cuando queremos, digamos, enseñar y aprender matemáticas, pues tratamos de usar diferentes alternativas y el apoyo, digamos, de software como esos, que además es libre, pues es muy, pero muy importante. Y bueno, seguramente sí sucede pues en diferentes áreas del conocimiento. De manera que, profesora, muchísimas gracias y en este momento pues quiero abrir la discusión, las preguntas que nos quieran hacer. Entonces, estamos prontos a ello. Nada más es que levanten la mano. Muchísimas gracias. Juan Carlos Mejía Restrepo nos quiere hacer una pregunta. Bien pueda. GeoGebra tiene algunas funciones. Escuchamos un poquito lejos, pero no sé, profesora, si alcanzó a escuchar la pregunta. Sí, pregunta si es completamente libre, ¿no es cierto? O si tiene alguna Es restricción. correcto. Bueno, sabemos Sí, que hay algunos programas que nos dejan como una sí, versión correcto, esa es la gratis, pregunta. Si ¿no? todo es libre o si tiene Claro, funciones que son no, especializadas. para nada. No hay Ah, nada que podamos pagar. No, todo lo que es GeoGebra no solo es gratuito, es libre en todo sentido, es de código abierto, se podría copiar, se podría modificar si uno tuviese, ¿no? Los conocimientos para hacerlo. No, no hay ninguna versión pro que haya que pagar. Es todo libre. Lo que está, bueno, el programa en sí mismo, por supuesto, todas las versiones para celular, todos los materiales que están disponibles en la web,
Hay muchos materiales hechos por los usuarios de GeoGebra que hacen cosas para sus alumnos y las comparten libremente. Dentro de lo que es la licencia del software, lo que uno hace con el software lo tiene que compartir de esa manera. No se puede cobrar, yo no puedo venderle a alguien un applet, estaría violando la licencia, ¿sí? Así que si entran al repositorio de materiales de GeoGebra van a ver que ahí hay millones de materiales para todos los temas de matemática, de física y de otras cosas también, todo libre y gratuito. Así que eso. Muchísimas gracias, profesora. La profesora Paula Andrea González también nos quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Pues primero que todo quiero felicitar a la profesora Laura. Me encantó conocerla porque ya he usado alguna de sus apps en mis clases de cálculo. Usted tiene unas herramientas muy interesantes, digamos, en lo que presentó al final, el problema de la caja, por ejemplo. Y pues usted también me ha inspirado como a decir, bueno, puedo aplicar este problema con mis estudiantes. Entonces, pues más que pregunta, quería felicitarla y pues compartir con los asistentes pues que realmente GeoGebra tiene muchas ventajas para usarse en las clases. En particular, yo la he utilizado en mis clases de cálculo, cálculo en una variable e incluso en cálculo de varias variables. Muchas gracias por su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Es bueno saber, porque yo soy de compartir muchos materiales y está bueno saber que otros los usan, porque Sí, me ha gustado uno no usarlos. sabe. Por acá tiene una usuaria de sus materiales. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Paula. El profesor Osvaldo Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Básicas, quiere intervenir. Buenas tardes, ya aquí en Colombia, allá en Argentina, no sé qué hora es, estamos un poquito más tardecito, creo, Laura. Primero Casi las agradecer 8 de por, la noche. casi a las 8, sí. Primero para agradecerte por aceptar este espacio y segundo, pues quiero de pronto marcar un poquito la idea. Tú acabas de mostrar una herramienta como Gebra que es gratis, que tiene muchos recursos, que sirve inclusive como una plataforma que tiene la posibilidad hasta de evaluar, hasta hacer pruebas en ese sentido. Y no solamente es mostrar recursos y actividades, sino que también tiene la posibilidad, o sea, tiene la posibilidad hasta como convertir un libro. La pregunta sería, en este caso, lo que tú presentaste, como el caso de la geometría, el caso de la trigonometría, que los colegas antes tenían que trabajar a pie, con la mano, por decirlo así, porque no tenían herramienta para poder analizar estas invariancias que se pueden generar en esto. Y ya con este software de geometría dinámica se puede hacer. Entonces, ¿cómo ves tú esa ventaja del uso de la tecnología hoy en día en la enseñanza y aprendizaje de la matemática? Y yo diría que en cualquier otra disciplina, porque se ve que la tecnología como herramienta juega un papel importante. ¿Y qué tipo de acto cognitivo, por decirlo así, o estrategia de aprendizaje estaría moviendo implementar ese uso de tecnología y sobre todo este tipo de herramientas libre que es la tendencia? Y de antemano te agradezco por aceptar la invitación y por participar en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Respecto de las ventajas de utilizar estas herramientas en lugar de solamente lo estático, el lápiz y papel, quiero remarcar lo de solamente porque me parece que hay cosas que hay que seguirlas haciendo en lápiz y papel, que es importante, pero me parece que nos da otra mirada. Por ejemplo, para mí una de las cosas más interesantes es poder variar cosas, ¿no? En lugar de trabajar con un problema como fijo, con los datos ya dados y encontrar la solución, que por lo general, también estoy hablando en la enseñanza más tradicional, en general la solución es única. Poder hacer estos juegos de cambiar algo y ver qué pasa, podernos hacer otras preguntas que capaz no nos las hacemos si estamos solo en un entorno de lápiz y papel. Así que esa posibilidad nueva que nos abre me parece que es la que más hay que explotar. Em, y la otra pregunta, las estrategias de aprendizaje, había preguntado, me parece. Me agarró un poco de tos en un momento, entonces capaz no escuché todo, así que si me falta responder algo, por favor me avisan. Respecto de las estrategias, a mí algo que me ha funcionado siempre, a veces es
por ahí mostrar cómo usar el software, porque los chicos vienen por ahí de no haber usado nunca ningún programa y piensan que es algo difícil y que es como una cosa, encima de que tengo que aprender todos los conceptos de cálculo, recién llego a la universidad, me cambió la vida porque se estudia diferente en la universidad, hay que aprender, muchos tienen que aprender hasta a vivir solos porque se fueron de la casa para venir a otra ciudad a estudiar, y además tengo que aprender a utilizar un software que no conozco. Y a veces usarlo frente a ellos, por más que a mí la enseñanza es positiva, mucho no me gusta, pero hacer cosas adelante de ellos me parece que les abre confianza. Ah, no es tan difícil lo que está haciendo la profe. Hizo 3, 4 clics y escribió una función y está pudiendo estudiar esto. Entonces eso les da una confianza que me parece que les ayuda a adoptar la herramienta de una forma más independiente. Después por ahí me preguntan, no quiero hacer esto y cómo lo hago, pero me da la sensación que, que si uno directamente viene con una propuesta que es medio inalcanzable y les propone usarlo directamente, capaz cuesta que se comprometan con esa tarea. Es como que lo rechazan desde ya les digo, de hay algo más, además de todo lo que viene del programa, de la materia que es intenso, además tengo que aprender a usar este programa, que encima por ahí no están las evaluaciones, entonces, eh, ¿y para qué? ¿En qué me ayuda? Y mostrarles un poco, creo que puede sacudir un poco esos mitos y que ellos se animen un poco más. Así que eso, bueno, y lo otro es el uso de estos materiales prearmados que están en la web. Eso también ayuda un montón porque hay cosas que si bien las pueden hacer ellos, insisto, es como un escollo más, algo más que hay que sumar a la lista de cosas a aprender, y con estos recursos ya hechos capaz que tienen que mover algo, eh, ingresar alguna cosa en alguna casilla de entrada, y eso me parece que ayuda también a la aproximación, ¿no? Después lo ideal es que ellos lo puedan usar autónomamente eh, para resolver problemas. Pero bueno, para llegar a eso hay que también plantearse estrategias, no ocurre automáticamente, o como a veces creemos, bueno, como los chicos son nativos digitales, esa teoría que circula tanto, los chicos van a saber, o incluso van a saber mejor que yo, eso no es tan verdad, está bastante estudiado y demostrado que no es así. Entonces acercarlos también a la tecnología me parece súper importante. Además, yo siempre digo, mis alumnos ingenieros nunca van a hacer sus cuentas a mano cuando sean ingenieros. Entonces, que le tengan como miedito a trabajar con la computadora, yo me lo tomo como un reto personal, de sacarles ese miedo también, ayudarlos a salir de ahí. Así que, bueno, me creo que me fui un poco, no sé si respondí todo porque insisto que me dio un poco de tos en un momento, así que si me faltó algo, me dicen. No, muy bien, perfecto y pienso que está claro las diferentes posibilidades. De pronto faltó una idea que se me olvidó preguntar, la posibilidad de que esta herramienta sirva como simulación, ya pensando desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la administración, o sea, desde el punto de vista ya como las matemáticas en beneficio de. Gracias, Laura. Muchas gracias por la pregunta. Profesora Laura, muchas gracias. Yo tenía de pronto para complementar, porque usted ya lo ha, digamos, empleado un poco, pero ¿cómo ha sentido usted, digamos, la aceptación de los estudiantes hacia este software en particular? Digamos, porque pues, por supuesto que este no es el único software que hay, digamos, en el mercado libre. Entonces, ¿cómo ha sentido usted la aceptación? Es decir, los chicos, ¿cómo lo reciben? Bueno, un poco como contaba antes, de entrada, capaz que un poco de rechazo, si por ahí no lo conocen de antes, de la escuela, algunos ya lo conocen y lo tienen interiorizado, pero los que no, nos pasa eso, decir, uy, yo con la tecnología no me llevo bien, uy, una cosa más para aprender, pero en la medida que ellos ven que no es difícil, que muchas cosas se manejan con botones que tienen iconos que claramente nos dicen qué esa herramienta hace, que la forma de ingresar, cuando uno tiene que ingresar algo por teclado, es muy, muy parecida a como escribimos en papel. No hay que aprender comandos. Nosotros antes en la facultad usábamos otros programas más de cálculo simbólico, cuando yo empecé como ayudante alumna de la facultad en el 2004 y se usaban esos programas. Esos sí que eran mucho más complicados y no había manera de que los chicos toquen la computadora, porque tenían que aprender el lenguaje, ¿no? Pues, para hacer un gráfico tenían que poner la palabra plot, que ya está en inglés,
Bueno, eso no lo dije, GeoGebra está traducido a montones de idiomas, traducido en particular al español, así que eso es un escollo menos, porque los otros programas uno tiene que saber, aunque sea algunas palabras en inglés, cómo escribir la sintaxis. Yo me acuerdo que este programa que usamos había que poner plot, entre corchetes la función, entre quiénes y quiénes quiero que me muestre X y entre quién y quién quiero que me muestre Y, y si no me acordaba algo de eso, no lo podía hacer el gráfico, y era simplemente graficar una función. Ya después querer hacer otras cosas implicaba un esfuerzo mayor. Y este programa tiene eso, tiene ese objetivo de ser amigable para el usuario, que no represente una enorme dificultad, no tiene una curva de aprendizaje gigante. Y entonces lo que más me propongo yo es eso, es que vean que eso es así, que vean que no hay que estudiar 3 meses cómo se usa el programa para poder hacer algo, sino que toqueteando y escribiendo las cosas de forma muy natural, como las escribimos en el pizarrón, se puede utilizar y se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, rompiendo ese hielo y que los chicos digan, es fácil, yo lo puedo hacer, ya se lo apropian de otra manera. Ya después te vienen a preguntar cosas que hicieron ellos porque se les ocurrió y te las vienen a mostrar y vos decís, mirá qué interesante. Así que bueno, esa es la experiencia que he tenido con mis alumnos, sobre todo con los de la facultad, cuando ahora tengo poquitas horas en una escuela y lo usamos, pero hace muy poquito tiempo lo usamos poquito, pero mi experiencia en la facultad ha sido esa. Creo que hay una mano más por ahí levantada. Sí, la doctora María Camila Laguna quiere intervenir y el profesor Joan Sebastián Ordóñez. Gracias, Doctora María Camila, bien pueda. tan bello, Luis, muchas gracias, aunque no, yo no soy doctora, te lo reconozco acá. Pero sí quería felicitar a nuestra conferencista de hoy, quisiera preguntarte algo. En estos tiempos en que ya nuestros estudiantes han vuelto a las aulas, en que ya lo más importante es el campus, en que están regresando, ¿cómo no perder GeoGebra? ¿Cómo hacemos para incluir esta maravillosa herramienta en las clases presenciales? Entonces, ¿cómo hacemos para que el cálculo no vuelva al pizarrón, sino que el GeoGebra se pueda quedar? Bien, la realidad nuestra acá, no sé si comparten ustedes, me pueden contar, acá todo el mundo tiene celular. Es muy, muy raro encontrar un estudiante que no tenga teléfono celular o móvil, no sé cómo le llaman. Y GeoGebra tiene varias versiones para trabajar con el teléfono. Así que todo lo que es exploración por parte de los chicos directamente, o cosas que uno les propone, pero para que las hagan ellos, las trabajan con el teléfono. Y después hay un montón de materiales que, bueno, yo en todos estos años que uso GeoGebra, diseñé un montón de materiales y hay un montón de otros autores que también los comparten libremente y que están muy buenos. Y con una compañera del grupo de investigación, que se llama Agustina Vallés, hemos estudiado durante un par de años cómo tienen que ser estos recursos para que sean amigables con el celular. Entonces tenemos varios de estos recursos, no todos lamentablemente, pero varios de estos recursos como optimizados para que se puedan usar en el teléfono. Entonces esa es otro aporte, ¿no? Porque si yo lo pongo en el teléfono y no se ve bien, no lo voy a poder usar. Entonces lo que nos hemos dedicado durante un par de años, y ahí está todo subido el material en nuestros perfiles de GeoGebra, es eso, es optimizarlos para que los puedan usar ahí. Después, obviamente, en la facu tenemos proyectores, así que esto que les comentaba de uno también mostrarles para que pierdan el miedo y se animen a tocar el programa, lo solemos hacer con proyector, entonces algunas cosas mostramos ahí, también algunas cosas en pizarrón, y la idea es sí promoverle a los chicos que lo pongan en el celular y lo utilicen. Muchísimas gracias. El profesor Joan y el profesor Osvaldo que quieren intervenir. Profesor Joan. Profesora Laura, primero agradecerle por la oportunidad de escucharla y de compartir esta experiencia que creo que uno como profesor de matemática reconoce en el software, digamos, una herramienta potencial para el aprendizaje de la misma. A mí me pareció muy interesante su presentación, cómo los aspectos visuales pueden llevar a propiedades matemáticas fuertes, hablando, digamos, específicamente
el teorema de los ángulos internos, de la suma de los ángulos internos igual a 180. Yo tengo una pregunta alrededor de eso y es, eh, después de la actividad, ¿cómo es posible llegar y hacer la transición conjetura-demostración para que no solamente quede en una situación visual? Esa es una de mis primeras preguntas. La segunda es que se me hace bastante inspirador que en una de sus actividades se haga un trabajo colectivo alrededor de los razonamientos y argumentaciones que puedan hacer los estudiantes en su trabajo. Eh, Nosotros en particular hacemos trabajo colectivo y trabajamos con argumentación colectiva. Y yo quisiera que, en caso de ser posible, en caso de que usted, por ejemplo, eh, haya hecho esto de una manera fuerte, pudiera compartirnos un poquito de esa experiencia alrededor de ese trabajo colectivo que hay en el aula y de cómo pueden llevarse todos estos diferentes aspectos a la regla matemática y cómo se formaliza en el aula. Y el tercero, digamos, es que aunque el software es algo que ya vino a quedarse, o sea, es algo que realmente ayuda no solamente al aprendizaje de las matemáticas, sino a la toma de decisiones en la vida real. ¿Cómo podemos decirle al estudiante que realmente, aunque es importante, no podemos hacernos totalmente dependientes porque hay cosas que, pues, efectivamente necesitan el razonamiento humano más que el cálculo que haga el software? Esas serían mis tres preguntas, profesora, y le agradezco mucho por la respuesta. Bueno, creo que las dos primeras preguntas se pueden responder juntas, porque me parece que para pasar de esto que hacemos, que es una conjetura, ¿no? En el programa, a lo que sería ya una formalización, una demostración, tiene que ver justamente con preguntarnos por qué pasa esto. Y debate colectivo para respondernos a por qué pasa esto. Podemos ver en el software que el ángulo es siempre la suma de los ángulos es siempre 180 grados. Bueno, ¿y por qué? Y en la búsqueda esta del por qué aparece la argumentación y a partir de que vamos formalizando esos argumentos va apareciendo la demostración, ¿cierto? Y la tercera pregunta tengo que anotar. La tercera Eh, eh, pregunta, ¿cuál había sido? Era alrededor de la dependencia del software. Lo que pasa Ah, es que de la perfecto. dependencia del software, profe. Bien. Em, el tema es, no sé, esto ha surgido en un curso de formación docente y un debate muy interesante, ¿no? Como que si el software realmente me facilita cosas o simplemente me las hace pensar de otra manera, ¿no es cierto? Uno se podría decir que se genera una dependencia si me ahorrara trabajo, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido va un poco tu pregunta de lo hago con el software porque me es más fácil y entonces el trabajo no lo hago yo. Y en realidad lo que estamos es cambiando el tipo de trabajo que se hace y cambiando el razonamiento. A mí una de las cosas que me parece que incluso también las pienso desde mi rol en una facultad de ingeniería, ¿no es cierto? A veces uno gasta muchísimo tiempo de clases en estudiar, en enseñarle a los chicos cosas que hoy en día pueden hacer las computadoras. Y es tiempo que se le quita de que aprendan a hacer cosas que no saben hacer las computadoras, o que al menos hoy en día no saben hacer las computadoras, como por ejemplo modelar. Nosotros, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales hacemos más hincapié del que a mí me gustaría en lo que son los métodos, ¿no? Les damos métodos de ecuaciones diferenciales y a mí me parece que es mucho más interesante que los chicos aprendan a, dado un problema, poder escribir la ecuación diferencial que lo resuelve, que a resolverlo en sí. Porque resolverlo en sí, dejémoselo a las máquinas que lo hacen perfecto. Lo que no van a poder el día de mañana cuando sean ingenieros es, dado un problema, que la máquina me lo modelice. Eso, creo que la inteligencia artificial está lejos todavía de eso. Entonces me parece que en lo que hay que realmente fortalecer a los chicos es en ese tipo de capacidades, que ellos puedan, dado un problema, escribirlo matemáticamente y no tanto en la resolución. Yo la resolución le dedicaría mucho menos de lo que hoy en día le dedicamos. Pese a que cambió un poco desde que yo estudié, todavía me parece que le damos mucho hincapié a cosas que hacen las máquinas. Y me parece peligroso eso, porque entonces nuestros alumnos van a ser reemplazables por computadoras, y las computadoras capaz son más baratas. Entonces prefiero tener alumnos que sepan hacer otras cosas. Entonces, es todo un tema de debate, porque
tiene que ver con tocar las evaluaciones y esas cosas a veces son un poco intocables, pero me parece que es un debate necesario, totalmente. Así que bueno, justamente, como me parece que el tema de la independencia viene por ahí, porque por enseñarles a hacer otras cosas que las máquinas no hacen, así que la máquina ahí no te va a ayudar, lo tenés que poder hacer con tus propios medios. Creo que más o menos Muchas Perfecto, gracias, abordo. muchas profesor. gracias. Muchas Muchas gracias, profesora. gracias. El profesor Osvaldo. Sí, yo quería complementar un poquito para la pregunta que hizo la, la miembro del Ministerio de Educación, la que participa y nos apoya bastante del Ministerio de Educación, María Camila Laguna. Aparte de lo que comentó la profesora Laura, en la universidad tenemos unas aulas, podríamos llamarlos inteligentes, que tienen unos tableros digitales y donde yo puedo insertar en forma embebida el Solfa GeoGebra. Entonces yo lo puedo manipular desde el tablero y los estudiantes también. Nosotros utilizamos la plataforma Moodle y dentro de la plataforma Moodle también puedo embeber GeoGebra. Entonces una de las ventajas y potencialidades que tiene este software libre que se puede manipular desde ese punto de vista. O sea que yo puedo hacer mis estructuras en Moodle, pues de mi asignatura todo el curso y dentro de eso incorporar la tecnología. Laura ha hecho algo bien interesante que es, esto es una herramienta, eso no lo es todo, es una herramienta y nosotros los seres humanos toda la vida hemos usado herramientas, desde el transportador, el compás, el lápiz, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que nos permite hoy en día potenciar muchas habilidades que necesita el estudiante para poder ejercer más adelante como profesional o para ser como ciudadano del mundo. Entonces, pienso que esa es la gran ventaja de lo que mostró hoy Laura de este software de geometría dinámica que permite hacer ese tipo de situación. Entonces, hay cosas que no puede reemplazar a la máquina, está bien, eso lo seguirá haciendo el ser humano. Es un reto entre el hombre y la máquina, inclusive nosotros tuvimos una revista aquí en la facultad que se llamaba así El hombre y la máquina, y es una relación que siempre va a estar, pero que va a ser como difícil de superar esa situación. Entonces pienso que no debemos dejar de plantear de que es una herramienta que nos ayuda hoy en día, que nos permite hacer otras cosas que en lo clásico, PISA, Tablero y Lengua, como le llamo yo, el TTL, que antes hacíamos, ya hoy con esta herramienta podemos irnos mucho más allá. Entonces, eso era lo que quería de pronto completar o complementar y responder un poquito a la pregunta que hizo María Camila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, profesora Laura del Río, le agradecemos de nuevo su participación en este seminario, pues con la charla El rol del software libre de GeoGebra en el estudio del concepto de dependencia entre variables. Y de antemano, pues la invitamos, igual que al resto de los participantes, a la próxima charla el martes 18 de octubre. René Montero, matices de la procrastinación en ambientes educativos digitales. Ese es nuestro próximo evento y terminamos el semestre y el año el martes 15 de noviembre con la doctora Claudia Roldán y Claudia Baloco. ¿Cómo estamos asumiendo la maestralidad UAU y Atlántico? Son las dos charlas que vienen. Entonces, les agradecemos muchísimo, profesora Laura. Excelente. Muchísimas gracias por su participación, la verdad, Gracias a ustedes. importantísimo. Y bueno, estamos prestos pues a que ojalá podamos comunicarnos más adelante con algunos de los profesores de nuestra facultad y por supuesto quien quiera para que hablemos un poco de esto de el aprendizaje, las tecnologías, GeoGebra, que siempre pues nos preocupan a todos. Muchísimas gracias.